En la clase anterior nosotros lo que hicimos fue cerrar el primer PPT. El primer PPT hablaba sobre los componentes de un ecosistema. Y ahí vimos varias cosas. Primero, la definición de ecosistema, que era un lugar físico en donde en su interior yo encontraba cosas vivas y no vivas, factores bióticos y factores abióticos. Esas características de los seres vivos que están insertos en este espacio físico y las características que están dentro del espacio, iba a hacer que el ecosistema fuera único. ¿Cuál era la relación? Que por qué yo encontraba seres vivos en un ecosistema y no en otro, porque eventualmente los seres vivos están adaptados a las condiciones que yo encuentro en ese lugar. Y les daba el ejemplo del pingüino. Si el pingüino está en la Antártica, es porque está adaptado a las condiciones de ese lugar y por ende vive ahí. En cambio, si tomo el pingüinito y lo dejo en el desierto, lo más probable es que muera porque no está adaptado a esas condiciones. Esas condiciones vendrían siendo los factores abióticos, todo lo que no es vivo. Dentro de estos factores abióticos teníamos los recursos y las condiciones. Los recursos tenían que ver con los requerimientos, todo aquello que me permite vivir, ¿ya? Estaba el suelo, el agua, algunos átomos, etc. Por sobre todo el agua en estado líquido. Y teníamos por otro lado las condiciones que vendría siendo como comillas, no es exactamente así, pero comillas, el clima o el tiempo atmosférico. Cuánta lluvia cae, cuánta agua hay, cuánta humedad hay, cuánta salinidad, cuánta radiación, temperatura, etc. ¿Ya? Y después ya nos fuimos con la organización de los niveles tróficos. Los niveles tróficos eran sumamente importantes porque entre ellos permitía que existiera un flujo de materia y energía. Y eso es sumamente importante en un ecosistema. Todos se relacionan con todos, directa o indirectamente. La cadena trófica lo que hacía era ordenar los niveles tróficos, los 4 niveles tróficos, de manera lineal, partiendo, indicando dónde inicia el flujo de la materia y la energía y dónde termina. Partía en el primer nivel, que eran los productores, segundo nivel, consumidores primarios, que eran herbívoros, tercer nivel, que eran los consumidores secundarios, que son carnívoros, que solo se alimentan de los herbívoros, y el cuarto nivel, que eran los consumidores terciarios, que se alimentan tanto del consumidor secundario como del primario. Y finalmente vimos las redes tróficas, que era el cruce de distintas cadenas tróficas. La cadena siempre es una recta, una flecha, se representa así, ¿ya? Y puede ser que abajito aparezca un descomponedor, si es que. En cambio, la red trófica es el entrelace entre distintas cadenas tróficas, ¿ya? Y ahí yo encuentro, de hecho vimos la semana pasada y vimos que en una red que lo mostraba habían 4 cadenas distintas. ¿Qué hay que entender de la red trófica? Hay que entender el significado de la flechita que había en el esquema. Y la flechita no es que uno se coma al otro, sino que uno es el alimento del otro. Ya, ¿por qué en un ecosistema, tanto en una cadena trófica como en una red trófica, fluye materia y fluye energía? Porque se aplica las distintas características y leyes de la termodinámica. Se entiende como la termodinámica el estudio de cómo fluye la energía en distintos sistemas. Y acá en la pizarra yo les puse un monito, que soy yo, cuando estaba pelado. ¿Ya? Yo vendría siendo un sistema, pero por fuera de mi sistema yo siempre voy a estar inmerso en el universo, independiente si este universo es pequeño o es gigantesco, si es micro o es macro, da lo mismo. Estoy inserto en un universo. Ahora, la gran diferencia es que yo como ser vivo, y aquí vamos a hacer una línea, yo como ser vivo soy capaz de tomar materia, soy capaz de tomar energía del medio ambiente, eventualmente lo puedo procesar y la puedo devolver al medio ambiente. O sea, tomo materia, la proceso y la devuelvo al medio ambiente. Tomo energía, la proceso y la vuelvo al medio ambiente. ¿Y por qué soy capaz de hacer eso? Porque según la termodinámica existen 3 sistemas y los seres vivos en un ecosistema somos un sistema abierto. ¿Qué quiere decir eso, lo que sale allá arribita? Un sistema abierto es cuando el sistema puede intercambiar materia y energía con el universo. O sea, como sale en el monito acá, al monito le ingresa materia y el monito devuelve la materia al universo. El monito absorbe energía del universo, del medio ambiente, y es capaz de, una vez utilizada, devolverla al medio ambiente. ¿Por qué hacemos eso? Porque somos un sistema abierto, absorbemos y después lo devolvemos.
Absorbemos materia, devolvemos materia. Absorbemos energía, devolvemos energía. Nosotros somos sistemas abiertos y los ecosistemas, ¿cómo decirlo? Los ecosistemas funcionan porque todos los seres vivos son sistemas abiertos. Recuerde que un ecosistema debe fluir. Fluir, le voy a poner solo la inicial, la materia y la energía, y eso lo vimos en la clase pasada. Ahora, ¿cómo fluye? Con la interacción entre seres vivos. ¿Y por qué entre seres vivos y su interacción permite el flujo de materia y energía? Porque justamente somos sistemas abiertos, estamos capacitados para hacer eso. Hay un segundo y un tercer sistema, que el segundo y el tercer sistema no son parte de un ecosistema, solamente el primero. El primero es parte de un ecosistema porque todos los seres vivos de un ecosistema permiten que fluya materia y energía en el ecosistema, porque son sistemas abiertos. Entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale. En cambio, por ejemplo, igual se los quiero mencionar porque, no sé, puede que aparezca en la parte de ecosistema de biología o quizás en la parte de física, no lo sé. El sistema cerrado solamente va a permitir que fluya entre el universo y el sistema solo energía, materia no. O sea, por ejemplo, para que lo piensen, es como si yo no me alimentara nunca y solamente recibiera calor del ecosistema y yo emite calor. ¿Puedo sobrevivir así? No, porque recuerden que yo a partir de la materia orgánica soy capaz de fabricar energía. Eso lo vimos en respiración celular en tercero medio. Y parte de eso la semana pasada. Entonces, esto no aplica en un ecosistema. No aplica. Y el último es un sistema aislado. Y ese sistema no tiene, pero es parte del universo, pero no intercambia nada con el universo. No intercambia ni materia ni energía. ¿Se aplica entonces? No se aplica. Es súper extraño el sistema aislado, porque teóricamente existe, pero en la práctica más bien no existe. Se sabe que está en el universo, pero no sabemos dónde. Ahora, yo les decía que en un ecosistema están las leyes de la termodinámica, porque la biología siempre va a estar relacionada con la química, con la física, siempre, per se. ¿Por qué? Porque para que exista la vida requiero de energía, sí o sí. Si no, no hay nada. Existen 3 leyes de la termodinámica. La primera ley dice sobre la transformación de la energía, que es el típico eslogan que uno ha escuchado. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, me como una manzana, que en la manzana hay energía química. Entonces, por ejemplo, una manzana que es materia, esa materia tiene inserta energía química, que es propia de los alimentos y propia de algunos químicos como las pilas. Tiene energía química, entonces yo cuando me como esa manzana, mi cuerpo es capaz de transformar esa energía, tomar la energía química, degradarla y transformarla en energía calórica. Y yo con eso funcionar. Entonces la energía en todo siempre se transforma, nunca se va a perder, siempre va a ir cambiando una con otra. Y la primera ley tiene que ver mucho con la segunda ley, la ley de la conservación de la energía. Porque la energía se conserva, no se va a perder nunca. Se va a transformar, y ojito con esto, se va a transformar y al transformarse se va a conservar. Y se va a conservar, y si se acuerda de la imagen de la clase anterior, se va en forma de calor. Todos los sistemas, al transformar la energía química de la manzana, que un ejemplo nomás, la transformo en energía calórica, que es la que voy a utilizar, al moverme, parte de esa energía que estoy utilizando se va a conservar, se va a liberar al medio ambiente en forma de calor. Todos los sistemas emiten calor, disipan calor, todos. Por ejemplo, este gallo que está acá, esta hermosa pantalla. Sí, porque digo, este gallo que está acá, esto es la grabación. ¿Qué? La pantalla que está ahí está funcionando, pues. Está agarrando energía eléctrica, ¿cierto? El enchufe viene acá, se transforma en energía lumínica, energía calórica, y yo al acercar la manito siento como hay una transformación de energía acá, siento que está un poco caliente. Es porque está conservando la energía al transformarla en forma de calor y se emite al medio ambiente. ¿Ya? Claramente esto no es un ser vivo.
¿Por qué no es un ser vivo? Porque no está formado por células. Muy bien, ¿no ve que se acuerda? Ya. Tío Nico, ¿la primera ley se aplica en un ecosistema? Yes. Tío Nico. ¿La segunda ley se aplica? Yes. La tercera ley de la termodinámica, que habla del cero absoluto, no se aplica, no existe en un ecosistema. O sea, en la teoría sí, pues, pero no permite, y acá quiero explicarle esto con detalle. ¿Qué es el cero absoluto de lo que habla la tercera ley? Para explicarlo necesito recordar algo de los estados de la materia. Mira, por ejemplo acá, el aire, las partículas del aire, ¿cierto? Están todo el rato moviéndose de allá para acá, como que casi ni se tocan, el gas, ¿cierto? Casi ni se toca, entonces yo por eso puedo hacer esto. Porque nadie me lo impide, está la partícula dando vueltas como loca. Ya. En el estado líquido, como el agua, yo cuando meto el dedo en el agua, yo siento que estoy metiendo el dedo en el agua. En cambio acá, por ejemplo, da lo mismo, porque las partículas están muy lejanas. En el agua ya están más cercanas. Entonces yo meto el dedo en el agua y siento ese roce porque sus partículas están más pegadas. Y en un sólido, en el sólido, yo no puedo atravesar el sólido porque las partículas están así de pegadas. Así de pegadas. Pero si yo lo veo microscópicamente, claro, no se desplazan, pues no se mueven de A a B, ni de arriba para abajo, como sí pasa en el aire, en el gas y en el líquido. En el sólido no pasa eso, están todas apretadas unas con otras. No se mueven de allá para acá, pero sí vibran. Eso es un sólido, yo por eso no lo puedo atravesar. Ahora, el cero absoluto, que son menos 273 grados Celsius, el sólido ni siquiera vibra, se detiene. ¿Me siguen esa parte? Ya. ¿Y qué tiene que ver eso con el ecosistema tiónico? Que al no moverse y ni siquiera vibrar, muy difícilmente transformará la energía. Muy difícilmente conservará la energía en forma de calor. Por lo mismo, ¿podré hacer esto? No lo podré hacer. No podré tomar la energía del medio, procesarla eventualmente y liberarla al medio ambiente porque no se mueve nada y no vibra nada. Está todo en pausa. Entonces la tercera ley del cero absoluto, donde nada se mueve, nada vibra, no permite el intercambio de energía y por ende no se aplica en un ecosistema, porque el ser vivo necesita hacer eso, tomar la energía y después devolverla. ¿Tío Nico es como un muerto? No, el muerto, las partículas del muerto igual se están moviendo y vibrando. ¿Sí? ¿En qué lugar, tío Nico, de la Tierra se observa el cero absoluto? En ninguno. No existe en la Tierra el cero absoluto. En otras partes del universo sí. ¿Ya? Porque los que les gusta la astronomía saben que mediante el telescopio, los colores y la emisión de luz se puede determinar la temperatura. ¿Ya? En algunas zonas del universo sí se puede determinar eso. Acá en la Tierra, no. Ahora, les voy a explicar brevemente, ya que hablamos del tema del flujo de materia y energía. En un ecosistema se representa este flujo de materia y energía y se va a representar en forma de pirámides. Hay 4 pirámides que se describen, pero en verdad son 3. ¿Ya? Porque si se dan cuenta estamos hablando de la pirámide de energía, de la biomasa y de número, son 3, ¿ya? Pero en la tercera, en la pirámide de número, hay algo especial que le quiero explicar. Ya, partamos con la primera, pirámide de número. Esto más o menos se lo explicaba la semana pasada cuando le mostraba que había un triangulito que iba de más a menos. ¿Qué quiere decir la pirámide de energía? Representa el flujo de la energía entre los niveles tróficos, partiendo del productor, de aquí parte, recuerde, y siguiendo y subiendo por los consumidores, desde el primario al terciario. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez que la energía pasa de un nivel trófico a otro, solamente se va a adquirir el 10% de la energía. ¿Ya? Entonces, cada vez que, de nuevo, la energía pase de un nivel trófico, por ejemplo, de un productor al consumidor primario, solamente el consumidor primario va a adquirir el 10% de la energía que tenía el productor. ¿Por qué? Porque usted sabe que el productor produce materia orgánica a partir de la inorgánica que vimos en la clase pasada
Y al hacer eso, tiene la facultad de producir energía, de transformar energía, mejor dicho. Ahora, ¿por qué solamente es el 10% y no el 100%? Porque recuerde, la energía es utilizada por el organismo, porque hace muchas reacciones metabólicas para sobrevivir. La planta, por ejemplo, hace fotosíntesis y respiración celular, y para todo eso necesita energía. Entonces gasta energía, y por eso la cantidad de energía que queda para el consumidor primario es menor. Y la segunda razón es porque recuerde, cada vez que está utilizando esa energía, parte de ella se conserva en forma de calor y se libera al medio ambiente. Y ahí vemos claramente la primera y la segunda ley de la termodinámica. Entonces, por ejemplo, acá de nuevo, ¿por qué el consumidor primario le entrega solo el 10% al secundario? De nuevo, porque parte de la energía que él adquirió la está utilizando para sus reacciones metabólicas y otra parte restante la está disipando al medio en forma de calor. Está transformando la energía, primera ley de la termodinámica, y la está conservando en forma de calor, segunda ley de la termodinámica, como le explicaba anteriormente. Pirámide de biomasa. También es una pirámide común y corriente donde la base es bastante ancha y ya la cima es muy angosta. Ahora, ¿qué se entiende por biomasa? La biomasa va a ser toda la materia orgánica disponible en el ecosistema. ¿Ya? Comillas, no es tan así, pero para que lo entienda, es como la comida disponible que le entrega uno hacia el otro. ¿Por qué el productor es súper ancho y por qué tiene más materia disponible? Porque la produce. Él toma la materia inorgánica y produce materia orgánica. Entonces la cantidad de biomasa va a ser mayor porque la está produciendo. Ahora, cada vez que pase la biomasa, la materia orgánica útil disponible, de un nivel a otro va a ser menor. ¿Ya? Y para eso tengo un ejemplo que es bastante raro. Por ejemplo, usted cuando se come un pollito asado con papa frita, usted dice, pollito. Y seguramente dice, ¿sabéis qué? No, el pollito no me gusta, y lo deja al lado. Se come la carnecita, y dice, qué rico, un hueso. No, pues lo deja al lado. Entonces, todo eso en su conjunto es materia orgánica que tú podrías utilizar, pero eventualmente no utilizas el 100% de esa materia orgánica, vais dejando cosas al lado. Y la otra cuestión es que parte de la materia también pueden ser los gases perfectamente, y ciertos gases fluyen al medio ambiente y no está ingiriendo eso. Entonces, la cantidad de materia orgánica disponible en cada nivel trófico va disminuyendo por esas razones. Y el de número es muy parecido, ¿cierto? La pirámide ancha, cima, angosta. Pero acá es raro. Primero, en la pirámide de número hay que saber que esto te va a indicar la cantidad de individuos que hay por nivel trófico. Acá, por ejemplo, te dice que la base es súper ancha, eso quiere decir que hay mucho productor, sí. Y te indica que la cima es súper angosta, y eso me indica que la cantidad de consumidores terciarios es menor. Y eso es lo lógico que ocurra en un ecosistema. Porque recuerde que la cadena trófica parte del productor y termina en el terciario, porque tiene lógica. El productor produce materia orgánica y eventualmente tiene gran cantidad de energía y va fluyendo en la cadena y se va, comillas, perdiendo, pero se va transformando y disipando a medida que va avanzando nivel tras nivel. Entonces, esta pirámide tiene bastante lógica que sea el productor bastante amplio, son más porque producen cosas, y los consumidores son menos porque la materia, el flujo de materia-energía tiene que ver con eso mismo. Ahora, en el cuarto dice dice pirámide de número y tiene una forma distinta. De hecho, en la diapositiva salía más o menos así como un arbolito. Precisamente, como dato, ¿dónde lo voy a encontrar? Precisamente en los árboles o en los grandes arbustos. ¿Por qué? Porque esto me indica que hay solamente un productor, el árbol, y dentro de ese árbol van a haber distintos consumidores pequeños. Por ejemplo, el consumidor primario que se alimente de algo del productor pueden ser pequeños insectos, ¿ya? Y no va a haber un insecto en el árbol, van a haber muchos insectos en un árbol.
Entonces ya tener 10 insectos consumidores primarios en 1 hace que la pirámide tenga esta forma. Esto equivale a un 1. Esto, por ejemplo, 10. Ya este 8 y este 6. Entonces tengo un árbol, un productor, y en ese productor, si me meto en las ramas, voy mirando las hojitas, voy mirando y observando diferentes insectos, que son justamente productores primarios o eventualmente secundarios. ¿Por qué son menos terciarios? Porque puede ser que un pajarito vaya, se pose en el árbol y diga, oh, insectos, y se alimente de los insectos. ¿Ya? Pero tiene esa forma porque tiene un árbol, y en ese árbol encuentro muchos insectos. Como acá, pues. No, ustedes no son insectos. Pero por ejemplo acá tengo una sala, ya vemos muchos dentro de esta sala. Entonces eventualmente estaría pasando esto. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya. La última parte de la clase tiene que ver con esto. Organización biológica en los ecosistemas. Hay dos formas de poder organizar los seres vivos. ¿Ya? Dos formas de poder organizar los seres vivos, los factores bióticos. La primera tiene que ver con organizarlo a través de niveles tróficos. ¿Ya? Y eso más que nada habla sobre cómo fluye la materia y la energía en un ecosistema. Y la segunda se organiza a nivel de complejidad biológica, que parte de lo más simple hasta lo más complejo. Respecto a esto, tengo 4 clasificaciones o 4 numeritos para abajo. El primero, la especie. Y esto yo creo que se va a acordar del primero medio. Ya, las especies son individuos. Ya, por ejemplo, yo soy un individuo de una especie y todos nosotros somos individuos de la misma especie. ¿Cómo me doy cuenta de que yo soy una especie y un perro es otra especie? Primero, por las características físicas. Segundo, por las características genéticas. Y tercero, lo que sale ahí. Una especie se va a definir por su capacidad reproductiva, su capacidad fértil. Se supone que todas las especies, al tener capacidad fértil, eso quiere decir que tienen la capacidad de dejar descendencias, crías. Entonces, de nuevo, ¿cómo yo sé que todo este grupo hermoso que está acá, somos parte de la misma especie? Porque tenemos coincidencias físicas, ¿cierto? Nos parecemos, tenemos coincidencias biológicas. Por eso, por ejemplo, nadie de acá se puede reproducir con un gato, porque no hay compatibilidad genética. Entonces tenemos características físicas, ¿cierto?, que nos hacen decir, ¿sabéis qué? Sí, pues esto es un humano, esto es un perro. ¿Por qué pasa eso? Porque obviamente tenemos características genéticas específicas. Esto es un humano, esto es un perro. Y lo otro, y esto es importante, capacidad fértil. Por ejemplo, es absurdo el caso que estoy dando del gato, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo no me puedo reproducir con un gato porque no tenemos compatibilidad genética. Al no tenerla, no puedo generar crías, descendencia. Pero va a sonar feo, pero no me da lata decirlo entre nosotros, pero entre la especie humana sí se podría reproducir porque hay coincidencia física, coincidencia genética, y acá sí se puede generar una fertilidad. Entonces, una especie se va a definir por las características genéticas, físicas, pero por sobre todo por su capacidad reproductiva, su capacidad fértil, la capacidad de poder generar crías, porque así se mantiene la especie. Ahora, ya por ejemplo en primero medio le hablaba sobre el caso de la mula, que por ejemplo es un caso bien particular, porque sale de la cruza entre una yegua y un burro, que son especies distintas. Hay una cierta compatibilidad genética y por eso puede generar esta cría que vendría siendo la mula. Lamentablemente la mula no tiene capacidad fértil, no se puede reproducir aunque se encuentre con un mulito, no puede generar descendencia. Entonces, la mula, por ejemplo, no se le considera como una especie como tal, pero sí se le considera simplemente como un individuo, porque es una unidad, es individual, es un individuo. No es una especie porque no se puede reproducir. ¿Ya? Entonces, la especie, compatibilidad genética, compatibilidad física y, por sobre todo, capacidad fértil, dejar crías, descendencia. La siguiente clasificación vendría siendo la población. Y la población tiene que ver con la agrupación de individuos de la misma especie en un lugar determinado. Por ejemplo, nosotros acá.
sala del cuarto medio B, todos somos individuos porque tenemos capacidad fértil, ¿cierto? Tenemos compatibilidad genética, tenemos compatibilidad física y estamos utilizando este espacio. Por ende, somos una población. Ya. Ahora, la comunidad, que vendría siendo la tercera clasificación, es el conjunto de diferentes especies que compartan un lugar común. Y acá yo voy a encontrar diferentes interacciones como salen abajo. Voy a encontrar depredación, competencia, simbiosis, parasitismo, entre otras, comensalismo, en fin. Ya, siempre se van a interactuar, siempre se van a relacionar. La 3 son el grupo de distintas especies. Ya, por ejemplo, perritos, gatitos, humanos, hámster, dentro de esta misma sala. Ya compartimos el mismo espacio, pero somos agrupaciones de especies distintas. Ahora, si a esta sala, donde hay diferentes comunidades, distintas poblaciones, yo le agrego luz, agua, tierra, energía, radiación, factores abióticos, ya este lugar se transforma en un ecosistema. Espero le haya gustado esta clase. Besitos. Vayan a Granito de Ciencia.